otro, y le pegaba al otro, y le pegaba al otro. Bueno, se empieza a generar un movimiento de electrones, pero en realidad no es que se van moviendo, caminando los electrones, sino que los átomos están, pero les vamos quitando, por alguna razón, le vamos quitando un electrón y nadie quiere perder nada. Hay otra vez la ecuación del equilibrio y el estado de permanente igualdad. Entonces queremos recuperar el estado perdido. Como todo, no salir del estado de confort. Entonces, por alguna razón, por algún impulso, por algún movimiento, por atravesar un campo magnético, un imán con un campo magnético que lo atravesamos con una espira, con un material conductor que gira alrededor, le generamos a los átomos que conforman ese material y que es buen conductor, le generamos algo por lo que le quitamos un electrón a un átomo que el otro que para equilibrarse lo roba al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Entonces vamos robando electrones de un lado al otro que empiezan a desplazarse y a moverse. Entonces, para eso tiene que haber, primero, materiales que tengan la capacidad de reaccionar ante alguna situación, de que se les pueda quitar un electrón, y otros, en ese movimiento, ahora podemos generar una corriente, una electricidad continua, o podemos generar una corriente alterna. También sabemos que hay una polaridad, que los polos, ¿no? Ya sabemos que los polos contrarios se atraen y que los mismos polos de igual carga se repelen. En esa situación, para entender que hay una tensión entre un lugar, entre un punto y otro. Esta relación la vamos pensando, la vamos llevando así para entender que va a haber una diferencia de potencial. Es decir, va a haber un lugar donde hay un cuerpo que tiene esa posibilidad de empujar electrones y otro que tenga una necesidad de tomar y de contener. Ir tomando los electrones que salimos de un lado, ir tomándolos de otro. En ese movimiento es el que se produce una corriente eléctrica. Entonces, tenemos unidos por un buen conductor, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba cuando...? Bueno, ahora vamos a ver. Tenemos elementos que tienen 3 electrones y otro que tiene 2. Y hay uno que le quiere robar al otro, el que tiene 2 se le quiere quedar con 1, y así vamos entre ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder de modo continuo. Se genera entre ese que se mueve, ese electrón que se mueve y esa corriente que se mueve, generamos un campo magnético. Entre esos, en ese movimiento de los electrones, digamos, de quitarle, de robarle uno al otro un electrón de un átomo, se genera una corriente y un movimiento que genera un campo magnético. ¿Se acuerdan cuando agarrábamos la brújula el otro día y le poníamos un imán? ¿Se acuerdan que se movía? ¿Por qué? Porque hay un campo magnético, que es el de la Tierra, con ese metal que reacciona y que busca y que genera una tensión de una polaridad positiva y una polaridad negativa por ser materiales distintos, generan esa tensión. Hay unas líneas de fuerza. Se generan otras líneas de fuerza entre lo negativo y el polo el polo magnético de la Tierra. Se generan unas líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza, si nosotros podemos darnos cuenta que cuando hay un desplazamiento o cuando hay un movimiento de robar un electrón para tomarlo al otro, se genera un campo magnético y una corriente eléctrica, lo podíamos materializar, que era, de una manera, acercando un imán. Un imán es un material que genera por su consistencia cargados, que están cargados de modo eléctrico, por eso son electroimanes, están cargados de una tensión, de una polaridad que sobre la otra hacen mover o interfieren en el campo electromagnético y en esas líneas de fuerza. Podía ser un electroimán, como podía ser también una pila que tiene una polaridad positiva y una negativa, es decir, que los electrones de arriba quieren salir y que los otros quieren entrar, y que lo uníamos por un conductor que tenga unas espiras y unas vueltas. Con el cuidado de no quemarse, lo acercábamos y tocábamos la pila y veíamos que se movía. ¿Por qué? Porque en realidad hay un campo magnético entre el polo
magnético de la Tierra y nuestra brújula, que representaría ese campo de líneas de fuerza que hay entre nuestra brújula, nuestro metal, nuestra composición de ese material de la aguja y el polo de la Tierra, y ese campo magnético, si por esas casualidades no nos creemos que sea cierta y que la corriente, la generación de electricidad puede generar otro campo magnético, le acercábamos o un electroimán o le acercábamos una pila que cuando estaba contactada la zona de electrones y de protones, la zona de electrones de cesión y de protones y de carga y descarga, genera ese movimiento y otro campo magnético. Entonces verificábamos o podíamos aproximarnos a esta idea de que existe una tensión, ese desplazamiento genera un campo magnético y ese campo magnético genera una tensión sobre los cuerpos. Cuando hablábamos de ese experimento también lo veíamos porque nosotros, por ejemplo, todo nos ha pasado que vamos con el celular caminando y en una zona, puede ser porque hay un edificio gigante, ¿no? Pero también puede ser que haya algún campo magnético que genere una interferencia de uno sobre el otro. Puede ser que haya una interferencia de un campo magnético sobre el otro. Ese campo magnético, ¿qué lo generó? Esta pulsión sobre uno de los átomos que le roba un electrón al otro y que intenta recuperarlo al otro y se generan esas corrientes eléctricas que muchas veces no son de una diferencia de potencial que nos pueda hacer daño. Son corrientes débiles y hasta corrientes parasitarias, como se llama. Son microcorrientes, microelectricidad que se va generando dentro de los sistemas. Por más aislación que tenga, se va generando. Bueno, hasta ahí podemos entender que en este camino se genera unas corrientes eléctricas. Pocas, cuando veíamos lo de la pila, podíamos tocar la polaridad positiva y la polaridad negativa. La diferencia de potencial, es decir, este salto que hay entre la presión del polo positivo y el polo negativo, lo vemos en la pila y dice 1,5 voltios. O una pila 9 voltios. Con la pila uno se puede quemar más, ¿no? Pero si hay una diferencia de potencial, la fuerza y la atracción que se genera de uno sobre el otro era relativamente controlable y podíamos ver que ese campo magnético funcionaba. Ahora, eso podía hacer encandecer, podía hacer encender una luz pequeñita, ¿no? Podemos ver, es más, hasta una compañera que le pasó, costó hasta que enganchó con la pila, hasta que generó ese campo magnético. Cuantas más vueltas le demos a la espira, va a haber más conductor entre un polo y el otro. Cuanto más conductor haya, más vueltas haya, es decir, hay más material puesto a disposición de esa corriente eléctrica generada, mayor va a ser el campo magnético. Pero no podríamos hacer andar una lámpara. La diferencia de ese potencial es muy poquita. El movimiento que hay de electrones es muy poquito desde un lugar a otro. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, eso que veíamos con la pila es la corriente continua. Y así como le pasó, y hoy hablábamos temprano de Newton, que él propuso un postulado que hasta Curie no lo pudo demostrar, que era esta cesión que cuando un cuerpo transmitía, irradiaba energía o radiaba luz, perdía masa. Nicolás Tesla le pasó exactamente lo mismo. Este hombre que es el creador del Wi-Fi y que es el creador de un sistema de rotores con el cual poder mover mayor cantidad de energía, tener más potencia disponible, generó un sistema, el de la pila, es un cuerpo, es por una situación química, se generan por un material embebido, por una situación química, genera una polaridad positiva, es decir, que tiene, como veíamos ahí el átomo, tiene más electrones, contra otro que tiene menos electrones. En esta diferencia de electrones es lo que se llama diferencia de potencial. Entonces, yo que genero ahora, en vez de 1 o 2 voltios, genero una diferencia de 220 voltios entre el centro de la bobina y el extremo de la línea, genero una tensión de 220, tengo la capacidad de multiplicar de la corriente continua, que era lo que se hacía, vamos, 5, 6, o se puede sacar la cuenta de cuántas veces más.
Entonces, para entender por qué se mueven esos electrones o ese movimiento en corriente continua como en la pila, es que entendemos que químicamente se generan unos materiales que tienen una situación de mayores electrones contra otra de menores electrones. Y ahí pasan en un sentido, en un único sentido, por eso que la corriente continua no se pueden cambiar los cables el positivo del negativo. A nosotros cuando enchufamos en nuestra casa no miramos si el enchufe tiene la patita de la izquierda positivo y la derecha negativa. Nosotros enchufamos, nos da lo mismo. Eso es porque es corriente alterna. La corriente continua, como en las linternas, como en los juguetes, la polaridad, vieron que el mando tiene una cara positiva y una cara negativa. Y hay que respetar eso para que funcione la pila. ¿Por qué? Tienen al tener poca diferencial de potencia, la distancia que puede recorrer esos electrones es poquita. Es decir, el mando está dentro de ese espacio. No podemos poner una pila y que tenga el aparato a 5 metros, porque no le llegaría. ¿Por qué? Porque ha sido poca la potencia, poco el diferencial de potencia que existe. En la corriente continua pasa esto y Tesla viene a solucionar este problema con la corriente alterna. Le da una diferencia de potencial tal que permite que la electricidad viaje muy rápidamente. Y de esa manera, ¿qué pasa? Si en la corriente continua teníamos una situación química que generaba un electrón con mayores electrones, una sustancia con mayores electrones de un lado y el otro una sustancia de menores electrones, que al ponerse en contacto por un conductor, un cable, una resistencia, lo que ponga en contacto uno con el otro, viajaban o se intentaban llevar este movimiento de electrones, en la corriente alterna lo que tenemos es que un campo de fuerza como el que veíamos hoy con la brújula y el polo magnético, si nosotros lo interferimos al pasar por una espira, en el movimiento que le giramos dentro, eso se pueden ver los rotores en muchos videos cómo funciona, en ese movimiento nosotros lo que hacemos es, con ese movimiento se genera una carga eléctrica, una carga que empuja esos electrones, genera una pulsión, un pulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico es, en un muy buen conductor, lo que se transmite y lo que llega a nuestro punto de consumo. Entonces, la diferencia que generó este sistema de corriente alterna en la corriente continua va a ser más cerca, más corta, de mayor potencia, no puede viajar la electricidad a grandes distancias y la misma polaridad. En la corriente alterna permitió generar estas grandes corrientes y altísimos, puede generar las corrientes de transferencia, de generación, que es de altísima tensión, y de esa manera abastecer, trasladar muchísima más cantidad de pulsiones en un ciclo de 50 hercios, que son 50 veces por segundo que se hace esa alteración y esa generación de la espira de la corriente que pasa a través de un conductor. Entonces, acá tenemos la batería, una situación de batería, acá tenemos una sustancia rica en protones y una rica en electrones. Entonces, en esta diferencia pasa por un conducto, pasa por un conductual, por un conductor, digamos, para utilizar la palabra correcta, un conductor, un material buen conductor, y si tocamos uno con el otro va a generar esa tensión que aparecía y que si lo poníamos delante de nuestra brújula evidenciábamos un campo magnético. O hacemos encandecer un material y es una bombilla. La batería del coche, esto es 1,5 voltios. La diferencia de potencial entre este punto y este punto es 1,5, en una batería 9, en un celu más o menos lo mismo, y en una batería de coche es de 12 voltios. Va a variar el amperaje. El amperaje es el caudal que pasa, el caudal de electrones que pasa por segundo. Ese es lo que sería el amperaje. Entonces acá tenemos situaciones donde químicamente, como lo decía, generamos esa situación de corriente continua. La corriente alterna, que es lo que hizo Tesla, descubrió que habiendo un electroimán,
el electroimán, imagínense que esto es el polo magnético de la Tierra y esto es nuestra brújula. Entre medio de esos campos de fuerza, o de un imán, él, viendo lo de la brújula, generó un imán, una pieza donde tiene una polaridad positiva y una negativa, y en ese campo de fuerzas hizo pasar esto que llamamos una espira, ¿no? Un buen conductor que lo hace girar y corta los campos de fuerza. Cuando ven acá la gráfica de esto, cuando toca el campo de fuerza, en esta señal es máximo, en esta es nulo, ¿ven? Baja, en esta vuelve a ser máximo en el sentido de abajo, y esta es la corriente alterna. La corriente alterna, que en nuestra región es de 50 hercios. Si hace esto 50 veces por segundo. Por eso que nosotros no nos damos cuenta que los electrones van saliendo por un lado y después vienen por el otro, o que va cambiando el sentido de los electrones, porque es tan rápido, 50 veces por segundo, que nosotros no notamos que baja la tensión de la lamparita. Lo único que notamos cuando hay un bajón de tensión, de esta diferencia de tensión, porque esta ruedita va bajando despacito, decimos, che, se va apagando la lamparita. ¿Por qué? Porque no están respetando, no se están generando esta situación de 50 hercios por segundo. Entonces, la diferencia de tensión, esto que llamamos nosotros 380 o 220, esto 220 es la tensión que existe, como si fuese la diferencia entre un tanque de agua que está elevado y el punto de consumo, ese empuje, esa fuerza que se le da con la manijita, ¿ven que le damos manijita? En realidad esto es la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza química, hace mover un rotor y ese rotor es el que genera, corta el campo magnético y genera la corriente eléctrica. Entonces, ¿de dónde salen estos 220 o qué es 220 y 380? Bueno, 380 es la diferencia en voltios en esta altitud o en la potencia diferencial que existe entre una línea y la otra que se llaman vivos. Y el otro, las 220, es una cuenta de una raíz de 3, que la pueden buscar, que da entre esta tensión de 200, es la tensión existente entre el neutro en el centro de la bobina de generación y cada una de las líneas. Entre cada línea y el neutro hay 220, y entre una y otra son los 381. Esta forma de transmitir tanta energía es la que le debemos a Nicolás Tesla y a sus adelantos, que se pudieron materializar. Bien, prevista una idea de conducción de la energía, vamos de nuevo, vamos a tener materiales, como ya venimos hablando, y ya podemos entender que las moléculas que se agitaban rápidamente y que reaccionan, ¿se acuerdan cuando hablamos de capacidad calorífica? Que es la rapidez, la inmediatez con que yo le aplico una fuente de calor a un material y rápidamente aumenta en un grado su calor específico. Hablamos de buenos conductores térmicos cuando hablábamos del aluminio y de la ley de Bolzán, donde lo que tomo, la misma cantidad que tomo, la cedo rápidamente. No tenía posibilidad de conservar como la madera. Bueno, las familias de materiales son lo mismo, las fichas de materiales con las que empezamos la cursada. Entonces, yo ya sé que si lo que quiero es conducir una corriente, si lo que quiero es conducir una pulsión eléctrica, si lo que quiero es trasladar un flujo de calor, voy a tener a disposición un abanico de materiales, naturales o industrializados. Entonces, en los conductores yo lo que quiero es yo quiero que los electrones vayan todos rapiditos para un lado. Entonces voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Y voy a buscar un material, si lo que quiero, pues yo el otro día le decía, cuidado, la compañera que le había hecho un campo magnético con el cable, todavía con la vaina y la aislación. Entonces, claro, no veía que el campo magnético se generase. ¿Por qué? Porque tenía un aislante entre el cobre. Ahora, cuando le quitas la protección, y con muchísimo menos, enseguida se notaba el campo magnético y el calor. ¿Por qué? Porque los electrones pasaban a toda velocidad. Entonces, como conductores y no conductores, ahora voy a decir, bueno, ¿qué quiero conducir? Bueno, ahora viendo lo del aluminio, voy a decir, che, la verdad que el aluminio, por lo que dice lo anterior, la verdad que es un muy buen conductor en todo caso, porque toda la energía que toma la pasa, no se conserva nada. Bueno, por eso es que hoy día ya, como el cobre es tan caro, y es para otros usos, por ejemplo, para la generación de electricidad de gran potencia y demás,
que se está llevando a utilizar cables de aluminio para transmitir la electricidad. Si bien la mayoría en este momento, pero ya no nos tiene que llamar la atención que dejemos de pensar. Hace muchos años se utilizaba el cable macizo de cobre. Después del cable macizo de cobre empezó a ver que con los filamentos se podía aliviar peso y transmitir mayor cantidad de electrones. Y ahora estamos utilizando otros materiales. Entonces vamos a buscar conductores que sean los mejores y los que sean capaces de transmitir esa energía. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy hablábamos que cuando nosotros transportábamos un flujo de aire o de agua, existe, que era lo que hablábamos del tubo de Pitot, existe una resistencia y existe una presión en la superficie. Existe una tensión en la cara interior, la fuerza que va despacio. ¿Vieron cuando se van? No sé si alguno vio alguna vez una procesión que la gente va caminando despacito, 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 como cuánto. O si la salida de las canchas de fútbol, cuando vamos todos a un recital, que van todos caminando despacito, despacito, despacito. Si en algún momento uno empieza a correr y a empujar, el otro se cae, se tropieza, se cae, se tropieza y empiezan... ¿Qué pasó? El flujo que iba a laminar se transforma en turbulento. Entonces, así como cuando hoy les decía podemos establecer cuál va a ser la diferencia de presión en un conducto cuando lo bajamos, es decir, yo vengo con un conducto y lo ponía 1 metro más abajo para saltar una viga y lo volví a subir y podía calcular con la teoría de Bernoulli, podía calcular exactamente cuál iba a ser la diferencia de presión. Es decir, en mi cañería que yo venía pasando el aire climatizado, ahora cuando tengo que pasar una viga resulta que se me bajó la presión. Al bajarse la presión tengo que sobreesforzarme para poder mantener el mismo caudal en todos los puntos. ¿Por qué? Porque hay una relación directa, que lo vimos también con el agua y el ruido, entre el rozamiento. Acá no se habla de flujo laminar, acá hablamos de la ley de Ohms en los conductores. Hay una resistencia, porque vamos los electrones bien, vamos todos caminando, caminando. Cuando nos empezamos a golpear, empezamos a chocar contra las paredes. Y en la electricidad, el que este principio lo entendíamos con el agua cuando hace ruido, el aire cuando hace ruido, cuando no hace ruido y demás, el que armó esta historia es la ley de Ohms. Ohms fue el que dice que conociendo una variable conocemos las demás. Si conocemos la diferencia de potencial, que es esta tensión que existe entre una línea viva y el neutro, ¿no? Conocemos la intensidad, que es el consumo de una resistencia, y vamos a tener también una resistencia del conductor. Es decir, el cable, los electrones pasan. Cuando va despacito, los electrones van bien. En cuanto le aumentamos la velocidad al electrón, ya hay algunos que entran a chocar contra las paredes, otros que se ponen de espalda, el otro que camina, el otro que va despacito. Entonces hay una resistencia natural. La ley de Ohm viene en estos conductores buenos a decir, che, ¿cuál es la resistencia que le va a poner ese material? Cuando yo quiero empujar a los electrones, ¿qué resistencia le va a generar el material por el que voy a conducir? Hoy cuando nosotros hablábamos de las cañerías era fácil, sabemos cuál es la rugosidad que tiene un conducto, podemos buscar el de caño de plomo para el agua, cuál era la rugosidad que tenía, que eran mucho más sonoros, más incómodos, los de plástico nuevo que son más bajos, los que ya tienen otra textura, para que no nos andemos chocando. Bueno, con los conductores pasa lo mismo. La ley de Ohm lo que dice es que vos, conociendo la resistencia de ese material y la tensión, yo tengo un punto generador donde estoy empujando los electrones y lo que empujo lo saco del otro lado. Entonces, si yo conozco cuánto se frena y cuánto generé, sé cuánto se consumió. De la misma manera, si sé cuánto se consumió y cuánto impulsé, voy a saber cuánto se resistió. ¿Esto para qué es? Para cuando tenemos que calcular los conductores. Otra vez la tríada que hablábamos hoy de la tensión es la fuerza sobre el área. El caudal es la sección por el volumen por la sección es el caudal. Otra vez, en esta trilogía, entonces uno puede pensar, puede deducir, primero, qué sección vas a necesitar y cuánto vas a necesitar de conductores, como también la eficiencia del conductor. Porque si vos empujaste 20 electrones y recibiste 8,
Ah, va bien. Ahora, si mandaste 20 y recibiste 19, vos decís, che, la verdad, o la potencia es poquita o el conductor es buenísimo. Entonces, si yo ya sé cuánto va a consumir la lamparita, ya sé, va a consumir 100 vatios hora. Si va a consumir 100 vatios hora y yo le mando 110, gasta 100 y recibo 9, vos decís, este conductor es fantástico. ¿Por qué? Porque recibí lo que se frenó, los electrones que se frenaron, se chocaron y quedaron tirados en el camino fueron pocos. ¿Sí? Entonces, la forma para poder establecer o poder conocer esta relación. Ahora, hablamos de la electricidad, hablamos de cómo se genera y de qué se conduce, cómo lo conducimos y cómo sabemos si es bueno o mal conductor. Ahora, lo que tenemos que saber es para qué vamos a usar la electricidad. ¿Para qué se usa esa electricidad? Los usos domésticos son estos y muchos más. Y en realidad lo que acá es importante que hagan el clic y decir, en realidad son resistencias. Vieron que cuando hablábamos recién de la ley de Ohms, hablábamos de la resistencia. Hablamos de la intensidad de la corriente y hablábamos de la resistencia del conductor, pero aparecen las palabras de resistencia en sí como concepto. Que son, cada artefacto que nosotros le ponemos son resistencias, si bien tenemos la del conductor, ¿no? Ya lo pasamos, tenemos una idea que existe una resistencia. ¿Por qué? Porque paso tanto y en realidad recibo menos. Entre medio hay algo que me resistió el paso de los electrones. ¿En qué se transforma esa energía? Se transforma en luz, se transforma en calor, se transforma en movimiento, se transforma en sonido. Ya sabemos que la energía no se pierde, solamente se transforma, se acumula y se transforma. Entonces, la energía que estaba en el campo magnético, movimos la espira. Cuando movimos la espira, la energía cinética que existía potencial la transformamos en cinética, la cinética la empujamos por un conductor, el conductor la transformamos en luz, otra parte se transformó en corriente parasitaria, esta luz es energía térmica que queda en el aire la tomamos para climatizar y así. Ahí entendemos que esa conexión de energía, hoy lo veíamos, que una parte, gran parte se genera, se traslada y una pequeña parte es la que se pierde nada más. Entonces, ¿en qué se transforma la electricidad? En todos estos campos. Tenemos que saber que cuando uno habla de watts, hoy hablábamos de vatios en español, hoy hablábamos del trabajo que es la fuerza por la distancia por el ángulo. Eso era trabajo. Eso es joules, que joules sobre segundo, es decir, un trabajo sobre segundo, es una potencia. Y una potencia se mide en vatios. Es la rapidez, los vatios, es la rapidez con que la resistencia que le pongamos consume la energía. Vieron que uno dice, che, ponés el radiador de aceite y el medidor se vuelve loco. O el split te viene una factura de luz que es un choclo, ¿no? O ponés la pava eléctrica y sabés que estás gastando para calentar el agua en la pava eléctrica 5 veces de lo que gastás con gas. ¿Por qué? Porque rápidamente la energía eléctrica, esos electrones los transforma en calor muy rápidamente. Y esa es lo que se llama potencia, y esos son los que se llaman, lo que medimos normalmente en tantos watts. Entonces ahora cuando nosotros veamos watts que consume 1200 vatios. 1200 vatios, que es la velocidad con la que fagocita la energía eléctrica. Si la potencia es chiquitita, va a comer poquito. Si la resistencia es grandecita, va a comer muchito. Y eso es lo que vamos a pagar en la factura de luz. Por eso que cuando hablamos de la resistencia eléctrica, esto qué cosas se puede usar y que usaba, cuando hablábamos del ejemplo de la pila, que le decíamos, cuidado que se queman, que se pueden quemar, porque hay que es lo que vemos, que rápidamente esos electrones agitados, pasado muchas veces, mucho material, muchas espiras, puestas a disposición, en ese movimiento de los electrones, esto de robar un electrón y de uno a otro, generan calor inmediatamente. ¿Y con qué utilizamos esa idea de la resistencia eléctrica que pasó con la pila, que es corriente continua, y esto es corriente alterna, pero la realidad es que los electrones cuando se desplazan generan calor? ¿Por qué? Porque la resistencia eléctrica está en la plancha, la resistencia está en el radiador de aceite, está cuando calentamos la pava, está en el horno de convección, está en el equipo de split que utilizamos para la compresión mecánica. Siempre aparece una resistencia eléctrica entre medio, y es
la capacidad o la velocidad con la que se consume la energía. Espérenme un segundo porque me han sacado el mate y el termo y tengo la garganta rota. Denme un segundo, que voy a recuperarlo. Chicos, aprovecho este segundo que Fede fue a buscar ya volví, a recuperar sus pertenencias. Claro. Ahí está, buenísimo. Sacan el mate, habla Pero así no se puede. Si uno está dando teórica, no te pueden estar sacando tengo la el garganta mate. partida. Eso no puede ser. Pero bueno, toma un mate tranquilo mientras yo este pequeño espacio. Claramente con el horario que es y la riqueza de esta teórica nos va a consumir toda la mañana y bienvenido sea porque es, como puso Ana hace un ratito acá en el chat, y Noé también creo que puso algún comentario parecido, que con todo lo que estamos viendo ahora van a poder cerrar y completar muchísimo mejor sus laboratorios, sus experiencias de laboratorio de física y desde ya entender el motivo por el cual hicimos esas experiencias y comparar lo que observaron con lo que en realidad queríamos observar, ¿sí? Que seguramente debe estar muy cercano uno a otro. Hoy no nos va a quedar, seguramente no nos va a quedar tiempo para que pasen a sus duplas, así que terminaremos la teórica y quedarán liberados para seguir trabajando. La idea era entregar la semana que viene las láminas de laboratorio de física, desde luego que no las van a entregar, pero sí los invitamos a que avancen en el armado de las láminas para que las puedan corregir dentro de sus duplas y puedan ver las dudas que tengan, lo que necesiten terminar de cerrar o de armar o de completar o lo que fuere, ¿sí? Entonces la semana que viene no van a tener entrega de actividades, sí van a tener corrección del laboratorio de física y sí vamos a ver una nueva teórica también de acondicionamiento para cerrar esta etapa del confort, del acondicionamiento y empezar a ver el porqué de todo lo que ocurre en nuestras obras, desde el calor, la temperatura, el agua, la electricidad, etcétera, ¿sí? Simplemente quería hacer ese comentario aprovechando el break que hizo Fede. ¿Ya estás en condiciones, Fede? Sí. Tu estabilidad. Bueno, sí. perfecto. Bueno. Lo seguimos acompañando a Fede, entonces. Sí, te escuchamos. Una pregunta. Dos. O sea, que nosotros, o sea, el laboratorio que hicimos no lo entregamos hoy. Tendríamos que agregarle esta teórica que vimos hoy. Más que agregarle, en realidad esta teórica les va a servir para cerrar mejor las conclusiones de las experiencias, ¿sí? Por eso hoy en realidad se entregaba todo de estructuras y no se entregaba al laboratorio de física, sino que se corregía. Como esta teórica nos está llevando más tiempo, no vamos a hacer práctica de grupal, entonces esa corrección la vamos a hacer la semana que viene, ¿correcto? Pero sigan ustedes sí trabajando sobre las láminas y como bien decís vos, todo lo que hayan visto en esta teórica que suma y que puedan capitalizarlo para sus presentaciones, lo agregan, desde luego. Es la idea. Dale, gracias. A vos. Fede, te bien. seguimos escuchando. Sí, la idea es que sea, como le decía, que sea el sustento teórico donde uno puede ir a buscar en realidad aquellas observaciones que el otro día les decíamos a los chicos, bueno, mirá, uno tiene que ir anotando, segundo 1, ¿qué pasó? Nada. 10 segundos más tarde, ¿qué pasó? Nada. 30, ¿qué pasó? Algo pasó. Entonces ahora, así como les pasaba y sigue pasando en el modo empírico, que uno va tomando inquietudes de lo que va observando, quizá no encuentra la respuesta, como le ha pasado a tanta gente, sino pobre Einstein en lo que quedó y Newton en lo que quedó, que se han muerto con más preguntas que respuestas, como todo, ¿no? Como todo el que estudia más o menos te encontrás que tenés, en realidad vas a descubrir que poco sabés. Entonces, algunas cosas sí van a encontrar respuestas en estos principios que hemos resumido en esta teórica. Por ejemplo, esto de cuando armamos, este año no hicimos ese experimento, me parece, que es el de unir una lamparita detrás de la otra, porque nosotros entendemos que los circuitos eléctricos es lo que consumen la energía. Y entendemos, ponemos para hacerlo visible, gráfico, esta idea de cómo se puede conectar un sistema, cómo se consume la energía. Porque podemos conectarla en serie o podemos conectarla en paralelo. Cuando lo conectábamos en serie, le poníamos de una lamparita, uníamos otra lamparita y otra lamparita, y le poníamos una pila, veíamos que la primera brillaba mucho, la segunda brillaba menos y la tercera brillaba menos. ¿Por qué?
porque el 1,5 voltios, supónganse que acá como les puse 12 voltios, supongan que tengamos 12 voltios de diferencia de potencial y tengamos lamparitas que consumen 4, cuando se consumen 12, cuando vienen 12 por acá, yo genero 12 en un buen conductor, llevo una resistencia de 4, me consumió 4, me quedan 8, cuando paso de acá me quedan 4, cuando vengo acá de 4 me quedan 0. Esta tenía 12 a disposición, esta tiene 8 a disposición y quedan 4 a disposición. ¿Sí? Ahora, si yo conecto en paralelo, como conectamos, hacemos las conexiones de nuestra casa, nosotros llegamos a un punto y decimos, una lamparita viene a tomar de este lugar, tiene 12 a disposición, esta tiene en un nudo, ¿no? En un borde, tiene 12 a disposición esta línea y tiene 12 a disposición esta línea. Es decir, si nosotros cargamos una misma línea poniendo una conexión en un solo camino, lo que vamos a lograr es que se va a ir consumiendo esa energía. Vamos viendo que los circuitos consumen energía, evidente con la resistencia, siempre que no sea la resistencia de un mal conductor, porque si ustedes me dicen, no, es que en realidad este circuito no tiene ni una lamparita, ni tiene ningún punto de consumo, pero aparece una diferencia de potencial total. Y claro, si le pones al positivo y al negativo un palo de madera en el medio, seguramente que no. Ahí está agarrando el conductor. Por eso hablemos siempre de buenos conductores. Entonces, en buenos conductores, vos sabés que envía 12 voltios y a la función, si conectás uno detrás del otro, va a ir consumiendo y quitas a disposición esa misma potencia. No es uniforme. ¿Esto también para qué sirve? Porque nosotros muchas veces, cuando se cargan las líneas, vieron que dicen, se me cortó la luz a mí y al de enfrente no. En realidad vos podés tener una línea, salís con una línea de cables y vas cargando mucho una línea en vez de distribuirlos con otra. Entonces, la forma de conexión en serie y en paralelo viene, y ahora viene el nombre raro, que es así como hemos tenido tantos nombrados hoy, lo tenemos a Kirchhoff. Kirchhoff dice que vos tenés circuitos que cuando hay un nodo, que es un punto de conexión supónganse, entre distintas resistencias, en ese nodo, la corriente que viene y la corriente que sale tiene que dar 0. Tiene que ser 0 para que esté estabilizado el sistema. ¿Vieron cómo hablábamos hoy de la ecuación de la continuidad en agua? Cuando hablábamos de la ecuación de la continuidad o el sistema de continuidad, o que tiene que ser el mismo caudal en la prensa, el mismo caudal va a estar la misma presión en un mismo caudal, lo que va a cambiar es la resistencia, digamos, la distancia a la que se va a mover un pistón. Kirchhoff lo que hizo es el que pudo demostrar que el equilibrio que debe haber para que un sistema funcione correctamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para demostrar esta ley de Kirchhoff, que lo importante es que nosotros cuando conectamos en serie vamos a sacar de 12, vamos a tener menos diferencia de potencial a disposición del siguiente artefacto y menos cuando lo consume. Conecto el primer artefacto, me queda menos tensión por el conductor a disposición del segundo artefacto que consume y que me deja menos diferencia de potencial para prestar servicio al tercer artefacto. ¿Sí? Kirchhoff que dice, esta igualdad tiene que ser exactamente igual. Lo que pasa por un punto tiene que ser igual, tiene que estar en equilibrio. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Uno mira un sistema eléctrico y lo que tiene que hacer es, se plantea una ecuación de potencia consumida, potencia recibida, y se empiezan a utilizar, para hacer esto, aparecen ecuaciones de 4 o 5 variables, y es para lo que resolver se usan las matrices. Que creo que si las matrices, no sé en qué año se verán, en matemática para la carrera, yo lo vi en la matemática 2, cómo resolver ecuaciones que tienen 4 o 5 incógnitas. Entonces, para utilizar, lo importante es que el sistema, para que quede estabilizado, tiene que haber una igualdad entre la diferencia entre cada uno de los conductores y de los nodos, entre las resistencias, lo que reciben y lo que envían, ¿sí? Y que nosotros a nivel práctico entendemos que cuando conectamos en serie pasa lo que pasa y cuando conectamos en paralelo lo siguiente, ¿sí?
Entendida la energía eléctrica, ahora pasamos a una parte de óptica y una parte de color que no sé si hoy no sé si el otro día o lo utilizamos en parte, pero bueno, lo podíamos ver más reflejado en esta botella que íbamos a pintar de negro y que la íbamos a poner al sol y que íbamos a ver si se calentaba el agua y que el miércoles pasado, igual que hoy, no había sol, entonces les decíamos de una fuente luminosa, pero lo bueno de la fuente luminosa sería que no sea una luz LED. Entonces, bueno, vamos a intentar ver por dónde venía esta situación de las ondas electromagnéticas, la óptica y cómo el color conforma, cómo la diferencia entre luz, color, calor, reflectancia, difractancia de la luz. Entonces nosotros ya... El fin de semana. Nosotros vimos hoy... Porque hoy tampoco hay sol, así que aproveché el día que hubo sol y hice la experiencia. Y bueno, probé que en las botellas oscuras como que mantiene el calor, más que la botella blanca. Igual hice en botellas y hice en vasos también, o sea, por separado. Las experiencias, y en las dos ocurrió lo mismo, que el hielo se derretía más rápido en el agua que estaba en la botella oscura, y en la otra, que era la botella transparente, no tardaba casi el doble. Claro, perfecto. Bueno, eso de la observancia, ahora saber que hay una suma, la que tiene la totalidad de las radiaciones, es en el color negro, toma todos los espectros de onda que va a tomar. Entonces nosotros tenemos unas frecuencias de onda, así, esto es muy relacionado con el sonido, hasta cómo después se puede interrumpir o se puede potenciar, porque en realidad son ondas electromagnéticas, igual que cuando vimos hoy por radiación y las ondas electromagnéticas, de cuando se combustiona algo, eso que les decía, prendemos un fuego, prendemos la hornalla y creemos que nos calienta la convección del aire de la combustión. Eso sí, pero también la radiación infrarroja que da el espectro electromagnético de ondas, que nosotros no tenemos la percepción de verlo. Entonces, tenemos las de muy baja frecuencia, que son las de calor, las de onda media, que son las que nosotros usualmente vemos, y después la de gran longitud de onda, que son las que se usan para radio. Bueno, y que la óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de esta radiación electromagnética. Entonces acá se ven en qué colores y en qué frecuencia de onda nuestro ojo, por los bastoncitos y por la composición que tenemos, percibimos y dejamos de percibir. Cuando tenemos una longitud de onda de 400 nanómetros, vemos unos colores azules. Cuando tenemos 700 de longitud de onda, vemos los colores rojos. Es decir, si nosotros logramos hacer una longitud de onda que va entre los 400 y los 500, vemos estos colores. Entonces, si nosotros queremos ver algo en la oscuridad, podemos pensar y decir, bueno, ¿cómo hago para ver algo exactamente? Esto se usa mucho, por ejemplo, para luminotecnia, para utilizar cuáles son los colores que vamos a hacer para transmitir una sensación. Si yo quiero transmitir una sensación en verano o en invierno y quiero hacer una vidriera de un local, o si quiero, o ustedes, por ejemplo, ahora se ha popularizado la utilización de luces LED en la vía pública. Hace poco se utilizaban las de vapor de sodio a baja presión, que generan muchísimos más lúmenes, pero no tienen gran concentración de luz. Y la sensación de esa luz amarilla, la luz blanca, esta que tenemos, es absolutamente otra. Entonces, dentro de este espectro de onda también tenemos aquellas que nosotros no vemos, que es lo que decía hoy, que son las que nos tuestan. Nosotros ya sabemos que la longitud de onda corta, mira, hoy lo hablábamos y recién lo tenemos. Tenemos la radio, la tele, el microondas, son unas bajas frecuencias con esta longitud de onda. Baja frecuencia. Estas solo las que vemos, solo las que percibimos, y las otras que no vemos, pero muchas veces nos damos cuenta. Los rayos X tampoco los vemos, pero sabemos que existen. Fíjense que solamente vemos
solo la porción más chiquita. Todos estos campos magnéticos de electrones que se van moviendo son longitudes de onda que nosotros no estamos tan pendientes de la radiación que generan. O que al menos no nos damos cuenta. A ver, inicialmente, muchas veces pasa en barrios donde hay un generador y que rápidamente la gente ya sabe que donde hay un gran generador de electricidad, el campo magnético, y aparecen las deformaciones, malformaciones y demás. Pero lo que veo es que el espectro que realmente vemos es muy poquito. Muy, muy poquito. Las más chiquitas, las infrarrojas, son las que dan calor, como les decía. Por eso que microondas son las que funcionan, son con infrarrojas. Las medias son las que vemos y las más altas son las que se utilizan, por ejemplo, ahí está mal, porque esto de acá, porque la realidad, la de alta frecuencia, los de 1030 y demás, o 900 y demás, hercios son los que se utilizan para las radios. Bien, ¿qué es cómo hay una forma de entender esto, de cómo viaja esta radiación electromagnética que puede dar calor, luz y otros rayos, como vimos, que es la teoría ondulatoria? ¿Qué es la teoría ondulatoria? Es intentar darle formulaciones matemáticas para conocer las magnitudes que en realidad viajan. Similar a la que vimos para el radiador, las que vimos recién para la ley de Ohms y demás. Es decir, hay una frecuencia de onda que tiene una amplitud. Cuanto mayor amplitud, ¿no? Acá tenemos la rapidez de onda y la amplitud de onda. En electricidad, cuanto más alta sea la onda, más grande va a ser el consumo. En electricidad hablamos de una frecuencia de 50 por segundo. Si esto se achicase, se comprimiese, estaríamos por esta zona, que sería una luz más rápida. Y si fuese esto, sería una luz más lenta. ¿Qué es? Es en realidad la percepción que tiene el ojo, la percepción que tenemos solo de ese espectro, que tiene el ojo y con la que nosotros podemos jugar a favor o en contra. Por eso que en esta frecuencia, ¿qué frecuencia es la que da la vela? Bueno, da una frecuencia realmente lenta, a una velocidad lenta. Y esta, como pueden ser las luces de xenón o neón, o las luces que tenemos puestas ahora que se han popularizado en las ciudades, tienen una luz mucho más rápida. Entonces dan esta idea de destello, pero tengan en cuenta que esto es solo una percepción que tiene el ojo. Entonces la amplitud de onda va a marcar la potencia. Esta amplitud de onda, nosotros cuando veamos una lámpara, y va a tener una forma de comparar en la cajita, vemos que la amplitud de onda va a dar la potencia que va a ser capaz. Dentro de un ratito vamos a ver que el sonido que tiene la amplitud de onda, la mayor amplitud de onda, es el que tiene más decibelios y el que más frecuencia tiene. Con lo que podemos sacar una línea general y entender que tanto en la luz como en el sonido como en la transmisión de calor, cuando la longitud de onda es más alta, cuando del eje es más alta, siempre que veamos es que la potencia es mayor de esa onda electromagnética, que puede ser luz, que puede ser calor y que puede ser sonido. Entonces, la frecuencia, la forma de medir es en hercios, por lo menos a este momento. Mañana se puede utilizar, como este año que hubo el cambio, el anterior que esto que hablábamos de pascales, en unidades de fuerza, y la longitud de ondas que se mide de momento en nanómetros. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vimos? Sabemos, hay una longitud de onda y cada longitud de onda nos va a dar a nosotros y nos va a representar un color. Nos va a hacer notar, porque en realidad el color es lo que genera la luz en contacto con un cuerpo. Entonces, la sumatoria de todo el espectro visible, es decir, de lo que nosotros percibimos a nuestros ojos, la sumatoria de todo eso va a ser una luz, va a ser blanco. Y la ausencia absoluta de luz es el negro. Por eso que la palabra alumno, los griegos decían que el alumno era el que carecía de luz y que el maestro era el que heredaba la luz. Carecía totalmente de color y de forma. Entonces, luz es la luz blanca, la sumatoria de la luz blanca es la totalidad del mundo visible. Si nosotros queremos generar un color rojo, cambiamos nuestra longitud de onda, ¿ven? Como vemos acá, y podemos ir dando
Ustedes vieron que cuando vamos a imprimir en AutoCAD nos da unos colores prefigurados y nos da también otro sistema que se llama RGB donde podemos combinar. Este sistema de RGB es el que mezcla estas diferentes longitudes de onda y nos da los colores que nosotros llegamos a ver a simple vista. Entonces, como les decía, el color es una propiedad y es una particularidad que tiene los cuerpos en función de la luz que se le refleje. Entonces, también está qué luz, de qué frecuencia le vamos a dar. Ustedes vieron que cuando muchas veces uno va a la carnicería hay como una luz violácea. Fíjense ahora en qué espectro andaba. Entonces, en esta luz violácea, lo que sea rojo va a contrastar. O sea que uno ve los churrascos y dice, la verdad que eso debe estar buenísimo. Y cuando llegás a tu casa decís, che, ¿qué pasa con esto que es un cascote? Y bueno, podía ser, pero en la carnicería tiene una pinta bárbara. Las manzanas en el supermercado, ¿qué color le ponemos? La Ferrari cuando te la muestran roja en una foto, ¿qué luz le ponen debajo? Entonces combinan, mezclan para que, en función de lo que refleje, el tipo de luz que refleja sobre un cuerpo, es la percepción del color que nosotros tenemos. Y el cuerpo que absorbe la totalidad de la luz, por eso que recién cuando hablábamos de la botella, cuando vos absorbes la totalidad de la luz, no reflejás nada, no rechazás ninguna de las ondas electromagnéticas, lo vemos negro. Por eso que cuando lo miramos al revés decimos, el negro absorbe la totalidad del espectro electromagnético de luz. Por eso que si nosotros en verano utilizamos una prenda negra, vamos a sentir que nos vamos a asar. ¿Por qué? Porque la totalidad del espectro lo estamos absorbiendo. No reflejamos, ni refractamos, ni deflectamos ninguna de las partes. La totalidad del espectro de todas las ondas, de todo el ancho de ondas, nos la llevamos todo. Entonces, a todos nos pasa que hoy viene un cliente, o por ejemplo, uno que tiene esposa arquitecta, como en mi caso, dice, no, yo quiero la casa con chapa negra. Y uno le explica, mira, es que chapa negra en Noruega, que tenés una radiación solar de nada, te viene perfecto porque en verano no te va a generar un problema, porque están a 16 grados, y en invierno, cuando hay menos 14, ese color negro va a absorber la totalidad del espectro de la radiación. Le ponemos un material con buen calor específico, es decir, con inercia, lo voy a reservar, lo voy a tomar, para que después a la noche lo ceda. Bueno, eso, si lo hacemos en La Plata, o en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, en invierno está muy bien, porque va a pasar eso, pero en verano, con 36 grados, a la noche no hay Dios que duerma debajo de un techo negro. Entonces ahí entendemos por qué el color, o por ejemplo, en estos días que está haciendo frío, pero que si uno sale a la calle, cualquiera que hace, iba caminando por la vereda del sol. Porque ese poquito de la radiación solar, según el color de prenda que nos pongamos, vamos a absorber la totalidad de las ondas electromagnéticas que llegan viajando a través del aire generadas por el sol. Fíjense ustedes también que en verano, cuando es mucha la radiación solar, uno de los consejos clásicos es, cuando hay ola de calor, ropa de color clara. ¿Por qué ropa de color clara? Por esto mismo que estamos hablando. Por contrario, la ropa clara va a reflejar. Bien. ¿Por qué? Porque la luz, la onda electromagnética, en este caso de luz, que estamos recibiendo, según la superficie que tenga, en el espejo genera, según el ángulo, tiene una normal y refleja exactamente con el mismo ángulo. Entonces yo me pongo una superficie reflectante, ¿no? Y va a salir escopetado con la misma intensidad y un ángulo normal. Esto puede ser cualquier color claro, brillante, que podamos utilizar nosotros. Ahora, ¿qué pasa si en esto la misma intensidad va a ser reflejada? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, esto es una superficie pulida, blanca, pulida, de un color brillante que refleje, que haya reflexión? ¿Qué pasa si tenemos una superficie donde no es pulida, sino moretada, golpeada, digamos, que no tiene ese pulimento? Y bueno, las ondas
van a chocar, van a perder velocidad, y al perder velocidad, en una forma de perder velocidad, pierden el calor. Entonces, la reflexión de la luz, cuando nosotros la queremos usar para eso y no para ganarla, ¿qué decimos? Busco superficies pulidas, o si no, si quiero ganarla y que quiero aprovecharla, digo, voy a buscar superficies porosas, rugosas, y hasta después puedo pensar en qué color ponerle para que absorba la totalidad de los espectros y de las ondas electromagnéticas que hay a disposición. Entonces, el reflejo de la luz se da exactamente con este ángulo trazado a una normal, y después tenemos el otro fenómeno de la luz, que es la refracción de la luz. Nosotros vemos este ejemplo, todos en el colegio, la mayoría lo debemos haber hecho, que uno ve el vaso acá, ¿no? Ve el vaso y ve un cambio en la imagen, ¿no? Hay un quiebre. ¿Esto por qué viene? Tiene una relación con lo anterior, porque en realidad cuando cambia el medio, cuando la onda cambia el medio, cambia el material y cambia el medio que lo toque, cambia la velocidad y la dirección, como lo podíamos lograr con la superficie de pulida a menos pulida. De misma manera, cuando le cambiamos el medio, del medio, digamos, de aire al medio líquido, existe un quiebre en la normal que se traza, ya cambia de ángulo, ya no es simétrica o espejada de una u otra, cambia la velocidad y disminuye. Cuando cambia la intensidad, hoy hablábamos de la intensidad de una onda, cuando cambio la intensidad, en vez de ser por acá, cambio la intensidad de la onda, ya la potencia, la magnitud de la onda es distinta. Entonces, bajo esa intensidad. ¿Para qué nos va a servir esto? Y porque si nosotros queremos realmente la luz utilizarla a favor o en contra, en realidad esto lo vamos a ver más en la aplicación en la arquitectura, pero es bueno para entenderlo acá. Cuando nosotros cambiemos que a una onda le cambia de medio, cambia su magnitud y pierde intensidad. Porque ahora, cuando lleguemos a lo acústico, va a ser exactamente lo mismo, y quizá va a ser más fácil de entender recordando este ejemplo. Que cuando cambia el medio, al tener el cuerpo otro peso específico, otra densidad, el cambio de medio va a generar una disminución en la frecuencia de la potencia. Teníamos la reflexión, reflejar la totalidad o menos, tenemos la refracción, y ahora lo que tenemos es la difracción. Que ustedes dirán, ¿esto para qué es? Bueno, esto a nosotros para nosotros es que cuando uno tiene una fuente luminosa, una fuente lumínica, y esa fuente lumínica atraviesa perforaciones, o por ejemplo, ven que viene toda la fuente lumínica y choca contra una superficie. Esto imagínense que es una sección de un poro, de un punto. Esto se ve cuando uno pone, ¿vieron que hay unos revestimientos que se pone en los comercios, en las oficinas, que uno de día, de adentro para afuera no ve y de afuera para adentro ve porque la fuente lumínica cambia? Bien. En realidad, por esos poros, cuando toca la luz, una de esas perforaciones, cambia su ángulo. Y al generar esos ángulos, vuelve a este punto de luz, se transforma, que cambia de ángulo, y vuelve a funcionar como otra fuente luminosa. Se ve un brillo y en esos puntos se transforma, se cambia de sentido, se difracta el punto de luz, el rayo de luz, se difracta, creo que se diría, en todos los puntos y en todas las secciones se distribuye de modo similar. Con lo que se genera como un nuevo punto de luz. ¿Esto ustedes para qué van a decir? Bueno, cuando yo quiero disminuir o quiero ganar una luz, quiero ganar una iluminación en un lugar, puedo pensar que cuando el sol viene de ese lado, no solo me protege, sino que la onda, al cambiar la intensidad, por haber este cambio en la trayectoria, voy a disminuir en algo, ese microperforado me permite disminuir en algo lo que repercute de la luz solar y de la radiación solar en mi espacio vividero. De misma manera, si quiero generar una sensación de luz, le pongo detrás una proyección de luz, una fuente luminosa, y genero que mi fachada se ve de otras características.
Similar pasa cuando uno puede, si uno puliese, o en realidad los bordes que puede tener una superficie, cuando toca la luz y tenemos ese borde pulido, aparece un haz de luz, una terminación de luz en donde está hecho ese dibujo o ese trabajo de borde. En realidad lo que pasa es que nosotros tenemos un foco luminoso, que es lo que está medido en lúmenes, esta relación entre lumen, candela y lux. Nosotros, las normativas nos van a obligar a tener una cantidad de lux en un punto de trabajo. Para una sala de máquinas, para una sala de estudio, para un aula, para un salón, te dice que para realizar una tarea, te dice una cantidad de lux, que es la cantidad de puntos de luz que está a disposición en ese punto de trabajo. Diferente va a ser los lúmenes, que en realidad el lumen es el foco, la potencia de la lamparita que voy a comprar. Va a generar tantos lúmenes. Que eso no significa, no tiene una relación directa con el lux, porque puede ser que yo ponga una lamparita que genere en todos los puntos una difracción de la luz en todos los puntos similares, y yo necesito algo que lo concentre, que lo dirija. Podemos usar una pantalla o podemos usar fuentes de luz. Esa, que es la candela, es el ángulo y la dirección que lo determina. Esa relación, por eso cuando nosotros tenemos unos puntos, como veíamos recién, lo que generamos es que nuevamente al atravesar vuelve a generar una situación de lumen, de punto indicador, donde el flujo de luz se concentra y tenemos la sensación de que aumentó el flujo luminoso. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de la concentración de una lamparita, nosotros sabemos que el flujo luminoso va a estar dado en el punto de trabajo, va a ser los lux correspondiente, es decir, cuán próximos están los puntitos de luz uno del otro en el lugar donde yo estoy trabajando, que lo que pasa entre medio, entre ese flujo luminoso, el ángulo y la dirección, son las candelas y se mide en candela, y el lumen es la potencia real que va a tener el foco o el punto luminoso. ¿Sí? Nosotros vamos a contar con esas tres medidas, porque después vamos a hacer una relación. Perdóname, Fede, perdón, Sí. no te quería interrumpir, pero si no, seguimos avanzando. María Laura, vos querías hacer una pregunta, levantaste la mano como 2 diapos atrás, pero yo por no interrumpirlo, Fede, sí. Te escuchamos. Sí. No, porque como que se me puso en mi cabeza los polarizados de los autos. Uh-huh. O sea, era como que si tenía que ver con eso, o sea, cuando uno ve, o sea, de adentro, o sea, tenés el vidrio polarizado, Sí. Y de adentro vos ves, pero de afuera no, una cosa así. Y aparte de eso tenés en el polarizado que no que sea de color negro significa porque son diferentes film que tienen protección y hace que los rayos UV no pasen. Entonces ahí esa idea que absorbe la totalidad del espectro de las ondas electromagnéticas, el polarizado tiene una tecnología de capas donde los UV los rechaza. Entonces, por más que es más fresquito, en el auto se está más fresquito en verano cuando tiene el polarizado. Pero si hay una situación de puntos de luz a nivel micronésimo, donde la capacidad, la luz que se ve, la muy poca luz que haya adentro, hace que se permita ver afuera muchísimo más. Pero eso es porque ya es una tecnología, no es un material puro, básico elemental, sino que ya es un, digamos como hablan los conductores, no es una situación, no es un elemento que sea natural, sino que ya es un producto industrializado. Pero tiene esas capas que protegen y que permiten esta situación, que no pasen los rayos UV, que no te vean de afuera y que vos veas de adentro. Como los vidrios de baja emisividad, mismo se hace con los cristales, porque si no, imagínense que todas las fachadas, todos los edificios de vidrio, se ponen film de baja emisividad donde se rechaza la filtración, la radiación UV, que no filtre, como también podemos buscar en otro caso cristales que tengan baja emisividad, que permitan que la radiación UV entre y que no salga. En los lugares de baja radiación solar, lo que hacemos es ponemos film, le damos la misma tecnología al polarizado, pero al revés, que toda la radiación UV entre y que no salga. Entonces el film ese se pone o de una cara o de la otra para poder recibir, tomar la totalidad y que quede dentro del ambiente. La radiación UV, cuando toca el sólido,
aumenta la temperatura inmediatamente. No viaja a través del aire sin variarle la temperatura al aire, sin cederle temperatura al aire, pero cuando toca masa, la masa de cualquier cuerpo, aumenta su temperatura inmediatamente. Entonces, para eso es esta idea de, bueno, cuál es la tecnología que se utiliza y cómo funciona hacia un lado y en el otro. Bien, volviendo a esto, porque me apremia, que me asusta que no lleguemos. Si uno tuviese que calcular, teniendo el foco, teniendo los luxes y teniendo las candelas, foco, los lúmenes, la potencia del foco, lux, la cantidad de concentración que logró esa luz, los puntitos de luz que tengo en cada lugar de trabajo, tengo que pensar ahora en las candelas, puedo hablar de iluminiscencia, y empiezo a pensar, bueno, la candela, que es la iluminiscencia, sobre la distancia al cuadrado, cuántos lúmenes tiene en función de la superficie, y puedo volver, así como hemos utilizado tantos principios, poder calcular en función de una fuente qué es lo que voy a tener. ¿Qué es importante de esto? Que nosotros hoy, en función de querer y de pensar en el aprovechamiento más eficiente de los recursos, nosotros sabemos que quizá necesitemos 100 lux por metro cuadrado para trabajar en una zona de estudio, pero que en realidad en la parte de caminar en un pasillo con 50 nos alcanza y que en una cochera con 30 nos basta. Entonces, teniendo un estudio y pudiendo calcular y digamos, cuantificar esas necesidades, nosotros podemos hablar un plan de iluminación realmente acorde a la necesidad que tenga cada una de las actividades. Entonces, puedo organizar la iluminación para que no la hago, no pongo ahora vamos a ver, no pongo fíjense, acá tenemos una bombilla clásica que ya no viene más, donde de la energía, de la potencia que tiene, de esto que hablábamos hoy, de los lúmenes, el 10% era de luz y el 90% era de calor. Con las lámparas de bajo consumo que vinieron después, las lámparas de bajo consumo, que tengo una foto por ahí abajo, bajamos, ¿ven? La cantidad de lúmenes que generaba y la cantidad de vatios. Fíjense ahora cómo produce la misma cantidad de lúmenes con mínima, fíjense, de 25, 6 veces menos, ¿no? Y eso todavía no está en LED. Entonces, nosotros ahora que podemos gobernar, ¿cuáles son los edificios? Si uno, antiguamente teníamos, ¿quién no tenía una luz fluorescente o en un aula se ponían todos tubos fluorescentes para que haya una cantidad de lux similar o que lleguen abajo la cantidad de lux que necesitábamos? Ahora, ¿es lo mismo allá arriba que acá abajo la cantidad de luz que necesitamos? No, la necesitamos en el campo de trabajo, en el punto de trabajo. Bueno, hoy la tecnología nos ha permitido poder concentrar la luz y poder poner a disposición del espacio donde necesitemos una cantidad determinada de luxes. Eso es en función de lo que ha avanzado. Nosotros antes teníamos la lamparita esta, que era 90% calor, 10% de luz, pasamos a esta, que son 30% de calor y 70% de luz, y ahora pasar a la tecnología LED. ¿Dónde estaba el consumo energético, tanto de los fluorescentes como de esta lámpara de bajo consumo? En esta parte. Porque yo esta lámina la quité porque ya hay cosas que quedaban medio desactualizadas, pero habría que pensar, tendrían que ver en un fluorescente, en un tubo fluorescente, no como los que ya se consiguen que son de LED. Los tradicionales fluorescentes que hay en muchos lugares, donde en realidad una polaridad positiva y una polaridad negativa hace que los electrones viajen por dentro por un gas inerte y se iluminan. Entonces, el consumo eléctrico ahí estaba dado, eran muchísimo más eficientes, son muchísimo más eficientes que estas, porque generan mucho menos calor. Pero el gasto estaba en lo que genera, es en el transformador, en el balastro, lo que hace esa diferencia en el consumo energético. Mejoró la tecnología y ya los balastros empiezan a estar montados en estas lámparas, pero ya creo que la mayoría de ustedes ni las conocen, estas lámparas de bajo consumo, y ya estamos todos en la tecnología LED. Esta tecnología LED es este micropunto que se creó de casualidad como tantas cosas y que no se sabían las aplicaciones, ha permitido que si antes nosotros consumíamos 100 vatios por metros cuadrados de iluminación, 100 vatios de metros cuadrados de iluminación en un edificio, hoy gastamos 10. Fíjense lo que es el ahorro energético, la pérdida que teníamos en la fuente en esta simpleza de unos
lúmenes, los luz que necesito y la candela, la función y la distribución que tiene esta luz. Ahora, ustedes van a decir, claro, muy bien, muy eficiente. Ahora, esta lamparita acondicionaba térmicamente también, ¿eh? Esto en invierno ayudaba muchísimo, en verano te calcinaba, pero en invierno ayudaba muchísimo. Ahora eso que no gastamos por un lado, les digo esto porque hay mucho vendedor de humo de estas cosas, donde bueno, sí, vamos todos corriendo por este lado, pero también hay que pensar en la contraprestación de qué es lo que pasa. Bien, entonces, por último, estamos casi en tiempo, estamos en la acústica. La acústica, hicimos varios ejercicios, este sí, hablamos bastante el otro día, porque les decíamos, bueno, el que está en la calle mide con cuántos decibelios hay en la calle y se va alejando, Y a otros les decíamos, bueno, vamos a medir esa fuente en cuanto a la distancia y después en cuanto a ir atravesando, no, cerré una puerta, la pared de tal material, cerré la otra y cerré la otra y cerré la otra. Ya la acústica, habiendo entendido las ondas electromagnéticas, la frecuencia y la potencia y la amplitud de la onda, es bastante más fácil, y lo de la luz, que entendimos sobre todo cómo puede, al cambiarse el material que toca, al cambiar la densidad del material que toca, la cantidad de aire que tiene ese material, de poros, y si es una superficie pulida o si es una superficie martelada, como estaba puesto ahí, golpeada, chamuscada, rugosa, para poner una palabra más próxima, qué era lo que pasaba, que acá por eso esta diapo se la juntan con la de, qué era lo que pasaba con la onda, una superficie pulida contra una superficie martelada. Ven que la onda, como viene, va, y en este cambio de frecuencia va para un lado, va para el otro, y al cambiar la onda y no ir todos en un lado, ya empieza a aparecer distribuido la frecuencia, se empieza a distribuir, se empieza a cambiar a distribuir, con lo que esa onda electromagnética pierde fuerza y se empieza a perder. Entendemos que el sonido es una onda electromagnética que hace vibrar el aire, hace vibrar el medio. El causal puede ser cualquier acción que agite ese medio. Por ejemplo, el parlante. Vieron que cuando hoy hablábamos en qué se transforma la energía eléctrica, había un parlante dibujado. ¿Por qué? Porque es un campo magnético que vibra y al vibrar, por las pulsiones eléctricas, desplaza el aire y ese desplazamiento del aire en esas frecuencias, en las frecuencias que nosotros son audibles para nosotros, es lo que escuchamos y es lo que entendemos, bueno, o músicas o palabras o lo que yo estoy haciendo. Son ondas, yo estoy empujando el aire, mis cuerdas vocales vibran cuando yo hablo, y ese sonido de la vibración, en las diferentes frecuencias que se vibre, nosotros lo percibimos en nuestro oído, y es el punto de generador, de emisor, viaje a través del aire o del medio que sea, y de codificación. Siempre hay un punto, la forma en la que la onda acústica se genera, se transmite, no se genera, se transmite, es siempre en un nivel ondulatorio donde hay un campo sonoro y después va perdiendo intensidad. Porque hay tres leyes entre el emisor, el conductor y el receptor, donde va a estar intervenido primero por la distancia, pero también va a estar por la materialidad que estemos transitando. Pero siempre es como la onda vibratoria tiene un punto focal y anillos concéntricos que van de mayor intensidad a menor intensidad. Por ejemplo, cuando uno grita en un lugar que hay eco, grita fuerte acá, y esa onda que se va generando, así como si fuesen estos anillos, en esta representación, uno empieza a escuchar algo alejado y mucho más despacito. ¿Por qué? Porque es un punto que genera la sonoridad, como hoy les podía decir esto, vibra, yo les decía hoy, vibra el caño de agua cuando le aumento la velocidad, cuando cierro y abro, vibra, y cuando vibra el caño, agita el aire del pleno, o agita el aire que hay en la losa, por donde pasan los caños, y yo escucho cada vez que hablo un ruido bárbaro.
Claro, porque el caño está vibrando, es un material, buen conductor que vibra, ahora vamos a ver los materiales que vibran, muy buenos transmisores acústicos, y si todavía está hecho de cobre el caño, claro, es como tener una campana en el cielo raso de tu casa. Entonces, si eso, o si no, encima lo tengo fijado a la losa, ya transmito a la losa y hago de caja de resonancia, porque vamos a ver el hormigón, todos los materiales, cuanto más masa y mayor rigidez, cuanto mayor rigidez tienen, mayor transmisión de la frecuencia. Entonces tenemos un emisor, un modo elástico y un receptor, y el sonido se transmite a través de los tres medios. Del sólido, como lo vamos a ver, como les decía recién, del líquido, si estamos en el agua, y del gas, el aire, como todos los gases, es un espacio genial para que viaje el sonido. Tenemos los infrasonidos, igual que teníamos las ondas, esto como ya entendemos. Hay ondas electromagnéticas que son la luz y el color, ondas electromagnéticas que son las que hacen funcionar el microondas y que hacen funcionar la radio, hay ondas corrientes débiles y parasitarias, son frecuencias de onda. Por eso hoy cuando empezamos hablábamos que una forma de transmitir la energía es a través de la conducción, otra de la convección y otra de las radiaciones, que eran las ondas electromagnéticas. Como ven, si lo reflexionan después, estamos más sometidos a las ondas electromagnéticas, que son las que no percibimos por todos los campos, tocan ondas electromagnéticas, que las demás. Es decir, conocerlas y poder atacarlas o favorecerles o facilitarles el desplazamiento, están nosotros como estrategias para lograr el fin que querramos lograr. Si queremos que no duerme el vecino, o tener un buen auditorio. Se pueden las dos cosas. Lo que tenemos que saber es manejar estas longitudes de onda y estas ondas electromagnéticas que son lo que nos rodean y que es una forma muy, muy, muy sencilla, muy tradicional para transmitir diferentes cosas. Calor, sonido, luz y demás. Entonces, como les decía hoy, y como hablamos, así como hablamos del calor específico de los materiales y hicimos una tablita, acá tenemos el coeficiente de velocidad de propagación. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que la campana que se pone en un campanario es de acero? Porque fíjense que tiene 5.900 metros por segundo. Fíjense el aire, 340 metros por segundo. Y el corcho, 45. Es decir, si yo agarro y golpeo con el badajo, golpeo una campana de corcho, el sonido va a viajar a 450 metros por segundo. Me voy a quedar acá golpeando un palo. El palo contra una caja de cartón. Ahora, si yo golpeo el muro de mampostería y si yo golpeo algo de acero, ya la velocidad a la que va, la muy buena conducción que va a dar el acero, va a ser que me permita a mí que viaje a 9.500 metros por segundo. A mayor densidad del material, por eso que ahora empiecen a asociar materiales y situaciones. Entonces vos decís, mirá, el acero era muy bueno, el aluminio lo que tocaba lo reflejaba todo, así como lo tomaba lo cedía. El acero, cuando yo construyo en acero, voy a tener que cuando vibre el acero, si yo tengo un caño de acero, una estructura de acero y paso los caños metálicos y están unidos uno contra el otro, en cuanto dilaten los cables. ¿Ustedes no vieron que a veces que en verano uno escucha clac en un techo metálico? Porque está dilatando el material. ¿Y a qué velocidad viaja ese sonido? A la velocidad que viaja sobre ese mismo material, que reverbere ese material, aparte de la velocidad del sonido. Entonces, ahora en la asociación de materiales entre aislantes, buenos conductores y malos conductores, empezamos a pensar qué es lo que queremos hacer. Como todo, como ya les he dicho, acá esta fórmula está editada porque me llevó un... ¿no? Si nosotros queremos conocer los metros por segundo, vamos a sacar el lambda que tiene cada material, así como les decía, la longitud de onda que va a permitir, entre las dos crestas, que va a permitir y que muchas veces se encuentra en las tablas, y vamos a encontrar los hertz, que es un ciclo por segundo. Nosotros tenemos 50 ciclos por segundo y los americanos tienen 60 ciclos por segundo.
En la forma de transmisión del sonido a campo abierto, cuando hoy hablábamos, aparecen varias leyes que trabajan en conjunto. Una es la de la distancia, la de la masa, la de la reflexión y la de frecuencia. Esto es lo que yo les decía, les hacía mención cuando hablábamos de iluminación, porque es exactamente en esos mismos puntos, las ondas electromagnéticas que entendimos en la luz, es más fácil de entender. La de la distancia ya lo entendemos, porque fuimos tomando distancia del foco sonoro cuando se iban alejando ustedes con el teléfono. Ahora, aparte de que ustedes se alejaron, iban atravesando paredes, y esas paredes estaban constituidas por materiales que tienen una determinada masa. Y esa masa vamos a entender cuánto recibe de la vibración y cuánto transmite. Después vamos a ver la reflexión y por último sabemos de las frecuencias y de las formas de la frecuencia que ya vimos. Que creo que llegamos, mira, como si parece, vamos a llegar en punto, parecemos los trenes de alta velocidad europeos. Porque nosotros ya sabemos que la difracción que se hizo, ¿no? La difracción es el sonido que envuelve estas ondas que, si las hacemos rebotar y golpear, vamos a lograr que cambien esa intensidad. Ya lo vimos en superficies pulidas, pero en diferentes alturas. Vamos a lograr que algunas reboten, que algunas pasen y que otras pasen directamente. Al cambiar ya el sonido de un lugar, al cambiar y al ponerle barreras, aunque esté abierto, ya hay ondas que rebotan, hay otras que pasan por debajo. En cuanto le interferimos el normal desplazamientos a las ondas electromagnéticas, les hacemos cambiar la dirección y en vez de ir todas para allá, como hoy intentábamos lograr en el flujo luminoso, en el flujo calórico, en la electricidad, que queríamos que todos vayan despacito, pero todos para el mismo lado, ahora lo que queremos es que se choquen y cuando queremos perder, ¿no? Cuando queremos perder ese foco sonoro que no llegue lejos. Lo que tenemos que lograr es interferir y golpear para que algunas ondas electromagnéticas choquen acá, otras pasen por debajo, otras reboten. Eso sí queremos evitarla. Entonces, en esto de la difracción que envuelve el sonido y que sabemos que genera en ese punto y que el camino para entorpecerlo es generarle paramentos, tenemos también la difracción, que es esta desviación al cambiar de medio. Entonces, si yo toco el sólido, vengo en el aire, toco el sólido, del sólido toco el gaseoso y del gaseoso toco nuevamente el sólido, le estoy haciendo interferir y chocar y tropezar esa onda por diferentes materiales, como teníamos en esta tabla, diferentes velocidades de propagación. Entonces yo cuanto más barreras, siempre pensando en el caso que lo que quiero es disminuir la sonoridad, ¿no? Le quiero ir poniendo vallas y trabas, le voy poniendo trabitas y cosas, de diferente medio, materiales de diferentes densidad, de diferente textura. No es necesario solo masa, porque como vimos, o como vamos a ver en la tabla, el hormigón tiene muy buena masa, pero en realidad es una gran caja de resonancia. Entonces acá la cuestión es sacar la cuenta de esa onda incidente, qué textura le doy para que quede reflejada, cuánto es la capacidad absorbida por el paramento y cuánto es la transmitida. Así como hablábamos del coeficiente K, que era el flujo de calor que atravesaba un muro, acá podemos hablar del flujo sonoro que pasa. Y en cuanto le vamos poniendo capitas, y que sean de diferentes materiales o que cambien el medio, vamos a ir logrando que esa onda electromagnética pierda fuerza. Entonces tenemos en el muro del hormigón que el sonido refleja casi todo el sonido, pero también el que transmite, también tiene una gran capacidad de transmitir. Y la pared de vidrio, en este caso, el absorbente que no es aislante, refleja poco el sonido, pero transmite casi todo el sonido. Refleja un poco en esta cara y transmite todo. Para entender esto, hay que entender estos cambios de las frecuencias, ¿sí? Entonces, acá de lo que habla es las posibilidades que dan por diferente, cuánto puede alterar, qué estrategias podemos tomar o pensar de sacar estas cuentas. Esta concepción
la de la onda y calcular y llegar a hacer una cuenta, así como calculábamos el lambda de un material o conocemos la intensidad y como hablábamos de la ley de Kirchhoff que tiene que haber equilibrio en uno y otro, en un punto y en el otro, poder llegar a cuantificar esto que fácilmente siempre van a escuchar, y hablábamos el otro día donde decimos que para evitar la acústica, para trabajar en acústica y querer impedirla, vamos a trabajar con masa, algo que haga de resorte y otra vez masa. El resorte va a ser las instancias intermedias, materiales de diferente densidad, de materiales con diferente solidez que permitan que la frecuencia se transmita o se difracte, aire, materiales que ocupan muy poco espacio pero que tienen esta textura, entonces al tener esta textura debilitan. ¿Vieron hoy que les hacía que estaba ese dibujito del rayo que refleja y otro que pierde velocidad? Bueno, fíjense lo que son estos materiales acústicos, ¿no? Muy poquito, pero lo que logra es que la superficie sea así. Uno puede poner una huevera en su casa, un montón de hueveras pegadas para que la onda que viaje, al chocar, se vaya una para arriba, la otra para abajo y pierda intensidad, y al perder intensidad pierde sonido. Bueno, y son las 12:01, hemos terminado. Impecable. ¿Preguntas, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo para consultarle a Fede? Aunque usted no lo crea. Ha llegado, felicitaciones. Terminamos el horario, yo estaba preocupado, Perfecto. estaba nervioso, porque la verdad no habíamos calculado, no había cronometrado, no sabía cuánto íbamos a tardar. Perfecto.